tardes, jóvenes. Ese que está escuchando a Ice. Muy bien, jóvenes. Se los voy a decir porque creo que ya lo olvidaron y porque creo que, y no porque creo, porque ya me lo recordaron también a mí. Recordemos que desde el primer día pusimos 3 normas. Una de las primeras normas era tratar de utilizar utilizar el uniforme, la playera de la escuela. Acuérdense que quedamos en eso. Que una de las normativas y de las solicitudes académicas que se les estaba pidiendo. He estado notando que no sé por qué, pero no solo ustedes, créanme, a todos los grupos les he dicho esto. Recuerden y recordaron las normas de las videoconferencias. 1, acuérdense que es una clase virtual, yo en mi casita, ustedes en la suya. Eso no significa, jóvenes, que se les olvide las reglas. Yo tengo mi uniforme, así como ustedes también tienen su uniforme, yo tengo mi uniforme, independientemente de, ¿ok? Entonces nada más les recuerdo, por favor, emplear su camisa, ya sea la dry fit, como tienen sus compañeras, o la playera tipo polo, ¿ok? 2, también les recuerdo, porque a mí me lo recuerdan también, el hecho de encender sus videoconferencias, porque hoy exactamente, desde ayer que tú empecé a tener clases, la mitad de la clase tiene prendidas sus cámaras y la otra mitad no la tiene prendida. Las instrucciones fueron que si algún alumno tiene problemas, lo reporte como siempre lo han hecho, o que me lo avisen, maestro, o que me lo repliquen por mensaje, ya sea por acá, o que me lo repliquen por la jefa de grupo Elizabeth, o que me manden un mensaje por acá, por el chat de Zoom, independientemente de, y si no tenían uniforme, quedamos, maestros, que yo estoy en mi poblado, no tengo el uniforme, lo dejé en la ciudad, o al revés, no estoy en la ciudad y mis uniformes están en mi comunidad. Acuérdense que les dije, no hay ningún problema con una playera blanca, no hay ningún problema, ¿ok? 2, 3, si ustedes tienen alguna dificultad con su internet, con su cámara, con su micrófono, recuérdense que yo no tengo ningún problema. Mis listas son nuevas, así que necesito que me lo recuerden. Maestro, tengo problemas con mi cámara. Maestro, tengo problemas con internet, por eso no prendo mi cámara. Maestro, mi cámara no sirve ni de mi celular ni de mi computadora. ¿Ok? Siempre se les ha apoyado cuando les he dicho que no. Por favor, 4. Yo sé que es cansado estar sentado 2 horas ahí. Por mí no hay ningún problema. O sea, están en sus casitas. Ha sucedido accidentes que de pronto dejan el micrófono abierto, dicen un insulto, alguien habla algo sobre su casa, le sale pues, una expresión popular, están platicando con su mamá, con su abuelita porque les pidió algo, su hermanito, su hijo, su primo, etcétera. No hay ningún problema, yo no me molesto, lo entiendo. Así es como cuando viene mi sobrino y sube y los saluda a todos ustedes, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿ok? Si ustedes necesitan levantarse para hacer sus necesidades fisiológicas,
como les dije aquel día, si necesitan ustedes, pues tratar de comer algo porque ya les dio hambre a las 9:20 de la noche, no hay ningún problema. Nada más no lo hagan evidente, ¿verdad? De pronto estén comiendo como alguien que está sonriendo ahorita, que de pronto está comiendo sus tortas o sus platos allá junto a él, ¿ok? Entonces, no hay ningún problema, no me molesta, lo saben muy bien, ¿ok? Quieren tomar su coca, nada más sáquenla de la cámara, pónganlo en un vasito, en un traste o algo por el estilo. Quieren comer sus sabritas, no hay ningún problema, nada más no lo hagan evidente, ¿ok? Se los recuerdo porque a mí ya me lo recordaron. La maestra Landy Estrada, pues básicamente me hizo la observación, maestro, sus alumnos, hay que recordarles que es una conferencia académica, que no están, shala, shala, shala. Todos lo han hecho bastante bien en el primer parcial. Ahorita les voy a dar calificación del primer parcial y en cuánto sacaron. Si tienen algún problema, alguna situación, me mandan mensaje privado, ya sea por acá, por el chat, maestro, me puede decir por qué saqué tal situación, etcétera. Apoyé a todos los que podía apoyar. Es algo nuevo para todos ustedes esto, subir, manejar plataformas, hacer la tecnología, que yo no se les explique dentro del salón, que tengan dudas, entre otras cuestiones, ¿me doy a entender? Entonces se trató de apoyar a todos de manera, pues, comprensible. Se reportó en tiempo y forma, pues, las actividades faltantes que les hacían a sus compañeras. Unos cumplieron, otros no. Entonces, eso lo tienen que entender también. Yo ya senté calificaciones. Los tiempos de apoyar, recuerden que son antes. Recuerden que siempre les he dicho, maestro, que me han dicho, maestro, no pude subir mi tarea, ¿lo puedo subir? Sí, hija, lo abro otra vez y lo subes. Maestro, subir mi tarea después de tiempo, no hay problema, a mí no me interesa el tiempo, me interesa que subas la actividad. Maestro, que me informe, maestro, estoy enfermo, me dio chocná, etcétera, ¿no? No hay problema, hijo, aliviane, tómate unas pastillas por allá, caupetate o algo por el estilo, recupérate y haz tu tarea y me la entregas, ¿ok? Entonces, recuerden que es muy importante mantener la comunicación porque ya no nos vemos presencialmente. Entonces, es importante mantener la comunicación con Elizabeth y Elizabeth que me lo manda a mí. Entiendo que ya hicieron sus grupos, quedó uno de 3 también, que Elizabeth ya me informó también. Que de alguna manera pues se quedó de esa forma. Entiendo que ya escogieron sus temas, ahorita vamos a explorar un poquito de esa situación para orientarlos. Y también ya les envié una nueva actividad, que es la actividad número 9. Perdón, corrijan, es la actividad 9, no es la actividad 10, porque yo le puse creo que actividad 10, corríjanlo, es actividad 9, ¿ok? Del tema número 5, que son perspectivas del currículum. Disculpe, maestro, es cuadro comparativo, ¿verdad? Es un cuadro comparativo, es un cuadro comparativo. Ahorita lo voy a explicar, ¿ok? Ahorita voy a explicar por si tienen dudas. Entonces, les pido, jóvenes, que se mantengan comunicados, se mantengan, pues, informados, porque, pues, de alguna manera es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? A último momento, pues, no les puedo dar la oportunidad, porque, pues, todos los demás ya cumplieron en tiempo y forma. Ya califiqué, ya senté, no son los únicos grupos, entiéndanlo, son otros grupos también que manejamos, entre otras cuestiones. Pero bueno, pasando a esto. Maestro, disculpe, pasó lista. Voy a pasarlo. Ok, gracias. Ahorita voy a pasar lista. Estoy tomando lista de los mensajes que me mandaron. Muy bien. Gracias, Matilde. Gracias, Sahiri. Y gracias, Katia. Ya leí sus mensajes. Y ya lo apunté en mi lista. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a lo que compete. Tus calificaciones del primer parcial.
Muy bien. Quedamos así. Tenemos a Costa, a Pacheco, Erika. No, no es esta. Ay, perdón, sí es cierto. Perdón, es que está loco. Ahí está. Oh. Tenemos a Costa Julia Esther, 34 de 35. Alpucho Sal de Ceira, 22 de 35. Arámbula Peraza Ana Abigail, 28 de 35. Ayora Montero María Guadalupe, 19 de 35. Baxek Joanny Jacqueline, 33 de 35. Borges Aguilar Geraldine, 30 de 35. Caballero Chan Joana Lisset, 29 de 35. Campos Pacheco Erika Joana, 28 de 35. A ver, voy a pasar lista. Julia, ¿estás acá? Sí. Seira. Seira. Presente. Ana Abigail. Presente. María Guadalupe. Presente. Joana Jacqueline. Presente. Geraldine. Presente. Joana Lisset. Presente. Erika Joana. Presente, maestro. 28 de 35. Irwin Jr. Ay, espérame. Presente, maestro. Perdón, ahorita dijo, permítame. Cancha Matilde. Presente. 28 de 35. Irwin, 25 de 35. Gabriela. Gabriela. Presente. ¿Dónde estás, hija? No te veo. Aquí estoy, maestro. Ok, ya te vi. 32 de 35. Kawich Mariana. Presente. 30 de 35. Lucía Guadalupe. Presente. 31 de 35. Andrea Damari. No sirve su micrófono, maestro. Andrea Damari, 20 de 25. Néstor. Presente. Bosch. 29 de 35. Claudia Patricia. Presente. 29 de 35. Saraí Zahiri. No sirve su micrófono, maestro. 32 de 35. Juan María de Los Ángeles. Presente, maestro. 31 de 35. González Xochitl. Tampoco sirve su micrófono. 20 de 25. De 35. Ovac. Presente. 28 de 35. Lolbe. Presente. 29 de 35. Wilbert. Presente. 31 de 35. Víctor. Presente. 30 de 35. Abraham. Presente. 29 de 35. Landy. Presente, maestro. 27 de 35.
Marlene, Presente, maestro. 29 de 35. Puch Erika, pero Peraza Karen, ¿no está? Creo Eri- que tiene problemas al conectarse. Erika del Rosario, Presente, maestro. 29 de 35. López Jessica, Presente, maestro. 28 de 35. Rosado, Presente. 30 de 35. Dayana, Ruz Coelho, perdón. Zulub Dayana, Presente, maestro. 29 de 35. Gracias. Iliana, Presente. 29 de 35. Uk Wicap, No sirve su micrófono. 28 de 35. Ya lo vi, ya me mandó mensaje, gracias. Xochitl también y Exavido también. A ver, a Brenda, micrófono. González Xochitl, micrófono. Xochitl. González Xochitl, micrófono. Exavido, micrófono. Muy bien. Listo, apuntado. Muy bien. Si tienen alguna duda, pregunta, observación de su calificación, personalmente lo pueden hacer al correo electrónico alumnorepmex@gmail.com. Repito, alumnoremex@gmail.com. ¿Ok? Y también se los doy porque a partir de ahora, cualquier retroalimentación de su segundo parcial, ya lo leyeron, ya lo revisaron al pie de la letra. No vaya a ser que luego me digan, no, maestro, no lo he enviado. Ya se los envié. ¿Ok? Entonces, léanlo a conciencia porque se los estoy dando en mi correo electrónico porque cualquier cosa, situación, cualquier necesidad, retroalimentación, observación que necesiten, me pueden empezar a enviar las partes de su segundo parcial para que yo empiece a revisar. No lo vayan a dejar al final porque de verdad es un trabajo arduo, pesado, cansado. De hecho, solo un salón me ha preguntado sobre su segundo parcial. Por favor, léanlo a conciencia. ¿Ok? Muy bien. Explico la actividad número 10. ¿Ya lo empezaron a leer? ¿Qué dudas tienen? En primer lugar, creo que Acosta me decía, maestro, ¿es un cuadro comparativo? Sí. En las instrucciones se me olvidó cambiar que decía una instrucción Maestro, cuadro sinóptico. No es un cuadro maestro, sinóptico. Es un cuadro comparativo. Por eso, de hecho, les estoy poniendo el ejemplo de cómo van a... maestro, ¿Sí? Te escucho, Irwin. ¿me escucha? Sí. Tenía una duda, sobre todas mis tareas. Sí, sí las asentó todas. Por correo electrónico, Junior, me puedes mandar cualquier observación, hijo. Y con mucho gusto te contesto ahí, porque si me pongo a resolver dudas aquí, no voy a terminar, hijo. Por eso les puse el correo electrónico. O si gustas, al final de la videoconferencia, cualquier persona que quiera que yo le retroalimente, le comento cómo quedó sus puntajes. ¿Me doy a entender?
Sí, está bien. Muy bien. Les comentaba, la actividad número 9, que de hecho yo nombré como actividad 10, no sé por qué, trata acerca de las perspectivas curriculares. ¿Qué son las perspectivas curriculares? Ustedes las conocen como teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Van a ver muchos autores de 1, 2, 3, 4 autores por perspectiva. Las perspectivas curriculares son teorías que dirigen el proceso de enseñanza. ¿Cuáles son esas teorías? Les puse el ejemplo aquí del cuadro comparativo. 3 columnas. Una columna que se llama perspectiva, otra columna que se llama características y otra columna que se llama imágenes y explicación de la relación. ¿Pueden observarlo? Ok. Les puse ya lo que es la tabla en cada una de ellas y les puse 2 ejemplos. Yo parafraseé la lectura de acuerdo al entendimiento, comprensión y análisis y conocimientos que tengo de diseño curricular, lo parafraseé. Ustedes ya tienen los conocimientos básicos para empezar a parafrasear muchas de las teorías que vamos a ver y mucho de la información que van a tener, como muchos de ustedes lo saben hacer muy bien. Por lo tanto, por ejemplo, les puse ejemplo número 1, lo puse con viñetas. Viñeta 1, ejemplo. William Torrey Harris, la educación es el resultado de la herencia cultural, por lo que el currículum es el cúmulo de conocimientos. Y les puse una imagen. Esta imagen, como pueden observar, es de culturalmente hablando de México. Pueden observar ciudades, pueden observar ritos, danzas o festejos, gastronomía y lo prehispánico. Y el nombre de México al centro. ¿Cómo se relaciona con este? Se relaciona con la explicación que es el programa de estudio debe difundir conocimientos generales o general de un estado, nación o el mundo. Un ejemplo de ello. Será diferente, por ejemplo, en su momento, ¿será que no se enseña historia universal en las escuelas? ¿Por qué no te dije el motivo? ¿Van a salir o así? Se enseña historia universal en las escuelas y estas son, por ejemplo, las que dan sentido y coherencia a esta orientación. Al mismo tiempo, por ejemplo, un cúmulo de conocimientos se refiere, por ejemplo, a física, a química, se refiere a las asignaturas como, por ejemplo, historias, se refiere mucho a español, matemáticas en educación básica, en ciencias naturales, en educación básica, entre otras cuestiones. Entonces, eso es a lo que se refiere, conocimientos generales, ya sea del Estado, de una nación o del mundo. Todos los programas de estudios tienen parte de diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes conocimientos de diferentes sitios, tanto sean nacionales como internacionales. Segundo ejemplo, libro, dice su texto o su material que se llama, ¿cuál es el libro que van a manejar? Aquí está. Perspectivas curriculares, formato oficial, formato PDF. También se los mandé. De acuerdo a la primera página y el segundo párrafo, dice, los libros de texto son el motor de la educación, donde el profesor emplea el discurso como una forma única de la enseñanza. Por eso les puse, por ejemplo, una imagen de un docente que tiene la cabeza de un librito y les puse cómo se relaciona eso con un programa de estudios. Pues la relación es que el docente es el único transmisor del conocimiento. Es aquel que domina historia, matemáticas, ciencias naturales, etimologías, química, física. Cada uno de los maestros van a dominar un contenido específico. Por lo tanto, en la parte tradicional, ellos son los únicos que ofrecen el conocimiento y no interactúan con el alumno, simplemente se lo transmiten. Esa es la perspectiva tradicional. ¿Ok? Y así podemos continuar. Ustedes van a redactar los demás puntos de acuerdo a la perspectiva tradicional. A grandes rasgos, la perspectiva tradicional es la que habla acerca de una educación tradicional, de una educación que solo es pasar información del docente a los alumnos sin interacción.
La estructural, pues básicamente habla acerca de construir disciplinas como ciencias metodológicas, implica el descubrimiento de la naturaleza, implica la organización, la sistematización de los programas de estudios. El conductismo, pues como lo saben, habla acerca del cumplimiento de objetivos, de la conducta del estudiante, del alcance y cumplimiento de los programas de estudios, objetivos intermedios, específicos y generales. Experimental, pues habla acerca de dejar un espacio para un cierto contenido de materias nuevas, pues adaptables a los contextos, a las necesidades de la sociedad y de la cultura. Y el constructivista habla acerca de, pues, de que el maestro se convierte en el facilitador y creador de aprendizajes. Facilita el aprendizaje y crea ambientes para que el alumno pueda aprender a grandes rasgos. Todo eso está establecido con puntos. En la primera parte van a establecer las ideas. En características van a poner las ideas principales. ¿Ok? Y las ideas secundarias y terciarias, se las voy a poner así de fácil. Las ideas, ¿de dónde saqué estos ejemplos que están aquí? Y el discurso. De las ideas secundarias y terciarias que me explican en la idea principal. Todo está en su libro. Nada más que tienen que entender y comprender y retroceder todo lo que ya aprendimos para que lo sepan explicar. Me doy a entender, porque todo lo que ya expliqué tiene que ver, se engloba en cada una de estas perspectivas. ¿Ok? Muy bien. Algo nuevo que les quería enseñar, porque no es trabajo en equipo. Acostúmbrense que hoy en día ya no existe el concepto trabajo en equipo. Existe trabajo colaborativo. Por eso, de hecho, las instrucciones dicen, en trabajo colaborativo realiza un cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque muchas veces sé que lo hacen, y ya se los volví a repetir. Les dije, hagan equipos de 3 personas, hasta equipos de 3 personas pueden subir el documento. Algunos me dijeron, ¿lo pueden hacer individual? Sí, se puede hacer individual en equipos de 2 o en equipos de 3. Ustedes lo deciden. ¿Estamos? Les doy la libertad de decidir. Sería fabuloso que lo hagan en equipos de 3, ¿verdad? Para que así pues trabajen de manera colaborativa. Y pues obviamente la carga académica para calificar y retroalimentar sea más rápida para el docente. Independientemente de cómo escojan, por favor, trabajen colaborativamente de la siguiente manera. Necesito que se vayan a una página de internet, ya sea en su celular o ya sea en la computadora en donde están, y abran una página. Ahorita les voy a mandar el link por chat. Es docs.google.com. Ahorita se los voy a mandar. ¿Ok? Disculpe, maestro. Sí. ¿Solo una persona del equipo le manda la tarea? Exactamente. Solo una persona del equipo me manda la tarea, por favor. ¿Sí? Sí, maestro. Ya mandé el link a través del chat. No sé si lo pueden ver. ¿Ok? Cuando ustedes aprendan a trabajar colaborativamente. Cuando ustedes abren esta página de internet, les permite trabajar en línea. ¿Alguna vez han trabajado con este programa? Okay. También existe la versión para celular. Ustedes entran a la página de Play Store o Apple Store y colocan documentos Google. ¿Ok? Y lo pueden descargar tanto en la computadora. De hecho, también existe un software para computadora. Existe para celular. Existe para tabletas. Entonces, lo pueden trabajar también en su celular. Por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla. Ya se abrió. En la computadora así se ve.
En el celular se ve como un listado. Y este simbolito de más que está aquí en la parte central de la pantalla, que dice el simbolito de más con los colores de Google, que es rojo, amarillo, verde y azul. Y abajo dice en blanco. ¿Ya lo vieron? Básicamente es crear un documento nuevo. Si ustedes lo utilizan en el celular y lo descargan, la única diferencia es que este simbolito va a estar aquí abajo en la parte inferior derecha. Y cuando le den clic, va a decir nuevo documento. Es la única diferencia. ¿Ok? De resto, todo lo demás es igual. Le doy un clic en donde dice en blanco. Dejo que cargue la página como de Word. Ya alguna vez han visto todos los elementos que tiene Word, las etiquetas, las herramientas, entre otras cuestiones. Es lo mismo, nada más que en línea. Dejo que cargue la página en Word. ¿Ok? Y van a ver que, por ejemplo, en la parte superior, si comenzamos en la parte superior izquierda, se ve el icono de documentos Google. Así se va a ver en Play Store como una hojita azul con líneas blancas. Y le pongo el título de una vez dándole un clic. Y le pongo perspectivas curriculares, guión bajo, y el apellido y nombre de todos los integrantes. Por ejemplo, y un ejemplo más puede ser Suluk Dayana, por ejemplo. ¿Ya lo vieron? Le doy un clic y en la parte superior, o dos clics, como quieran, es lo mismo. Y cambio el nombre. Perspectivas curriculares, guión bajo, apellido nombre, guión bajo, apellido nombre, guión bajo, apellido nombre de los 3 integrantes. ¿Estamos? Le doy un enter. Y se guarda. Ya se guarda automáticamente. No le doy guardar nada. Posteriormente, me voy donde dice insertar. Y le doy tabla. Y pongo una tabla de 3 por 5. Porque una es de títulos por 6. Y las 5 perspectivas curriculares. Le doy clic y se inserta. ¿Ok? Le pongo los elementos perspectivas, características y el otro imagen y explicación. ¿Ok? De ahí simplemente configuro la página. ¿Cómo la configuro? Aquí en la parte superior izquierda donde dice archivo, le doy clic y hay una parte que dice configurar página. Le doy clic y me aparece esto. Lo voy a dejar en horizontal y le voy a dejar un margen de 1.5 a todos. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Horizontal y 1.5. Y le doy aceptar. Y la hoja quedó vertical, como pueden observar. ¿La vieron? Después simplemente escribo perspectiva, perdón, es perspectiva tradicional. Es el primero. Y el trabajo colaborativo trata de hacerlo de manera igualitaria. Que todos participen construyendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. No que, Elizabeth, tú haz tradicional. Erika, tú haz estructural. Dayana, tú haces conductista. No. Se va a ver horrible y se ve fatal que construyan un documento así. ¿Ok? Y aparte les estoy enseñando algo que pueden manejar no solo conmigo, sino también en otras clases. O para que construyan su producto final. ¿Me doy a entender? Porque el producto final lo tienen que ir construyendo todos, lo tienen que ir leyendo, mejorando, corrigiendo faltas de ortografía, la redacción, la hilación, la coherencia, tal cual dice la rúbrica que están ahí. Posteriormente, le doy insertar viñetas
de lista de viñetas y se inserta como Word un puntito. Me voy al Word y copio los dos primeros ejemplos que les di. ¿Ok? Lo copio, lo pego. Y como pueden observar ustedes, simplemente elimino esto que dice ejemplo. Por favor, no me vayan a hacer como otros alumnos que ya me mostraron su trabajo y me pusieron ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, ejemplo 5, ejemplo 6, ejemplo 7, ejemplo 8. No, 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 no. Son ideas principales redactados como puntos. ¿Estamos? Donde sí tiene que haber relación es acá, en la imagen y la explicación. Dentro de un cuadro de una tabla, le doy insertar otra vez tabla y le doy de 2 por 1. Le doy clic y se inserta. Con Tab es el teclado que tiene una flechita a la izquierda y a la derecha. O a veces dice Tab, literal. ¿Ok? Y así aumento columnas hacia abajo. Filas, perdón, hacia abajo. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Y para hacerlo más rápido, también, por ejemplo, aquí Google tiene una función que ya puedo insertar imágenes sin necesidad de irme a internet. Le doy clic, donde dice insertar imágenes, le doy buscar en la web y me aparece en la parte lateral derecha un buscador de imágenes. Y por ejemplo, pongo cultura. Cultura, o pongo collage, cultura mexicana. Y le doy enter. Y ya me busca imágenes de la cultura mexicana, como pueden observar acá, como el collage que yo tenía hace un rato. ¿Ok? Y así busco una imagen que tenga relación con la explicación. Porque, por ejemplo, aquí puse explicación. También lo puedo copiar. Lo puedo copiar del Word. Los dos primeros los pueden copiar sin ningún problema para que se guíen con ellos dos. ¿Estamos? Para que no haya ningún problema. ¿Ok? Copio los dos primeros ejemplos. ¿Ok? Busco la imagen que quiero de México. Por ejemplo, esta tiene muchas imágenes. Le doy clic a donde lo quiero insertar, que lo quiero insertar aquí al ladito. Y le doy insertar. Ya vieron que aquí abajito aparece la opción de insertar. Y automáticamente se adapta el tamaño. Yo no lo tengo que adaptar, solito se adapta. Pero si lo quiero hacer más chico para que no quede mi Word muy grande, le doy clic y hago más pequeña mi imagen. Y también puedo modificar el tamaño de las filas y las columnas de adentro. ¿Sí me di a entender? Y así lo construyen, lo van construyendo. Pero ¿cómo lo hacen colaborativamente? Aquí en la parte superior derecha dice compartir. Ahí voy a escribir el correo electrónico de las dos personas que van a trabajar conmigo para que lo trabajen colaborativamente y coordinadamente. Por ejemplo, voy a escribir el de alumno, que es uno de los tantos correos que tengo. Alumno regmex y, por ejemplo, Jesús Carvajal _2005. Y le doy enviar. ¿Ok? Cuando no son Gmail, te va a decir, estás enviando a un correo que no es Gmail para que pueda trabajar. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, compartir igualmente. ¿Ok? Y te va a llegar un correo electrónico a tu Gmail o a tu Hotmail o como lo hayas colocado. ¿Me voy a entender? Permítame, estoy buscándolo. Cuando yo entro al correo electrónico me va a decir, por ejemplo, carvajalseri74@gmail
te ha invitado a editar el siguiente documento. Perspectivas curriculares, Carvajal Erika, Campos Erika y Zulub Dayana. Abrir en Docs. Cuando yo ya tengo mi celular, la aplicación, ¿sí? Ya tengo la aplicación, se va a abrir desde mi celular. Si yo lo abro desde mi computadora, se va a abrir la página de internet, ¿sí? Media internet. Entonces, si lo tengo en mi celular o mi tableta, ya lo va a abrir en la aplicación. Por ejemplo, yo tengo mi celular ahorita y le doy abrir en Docs. Se abre mi aplicación en mi celular y ya voy a tener acceso. No sé si se puede ver en mi camarita, ¿no? ¿Sí se puede ver en mi camarita? Ok, por ejemplo, yo ya tengo acceso al trabajo de la persona y vean esto. Vean la pantalla que estoy proyectando ahorita. Si yo, por ejemplo, le doy clic y empiezo a escribir, doble clic, y le voy a escribir. Le estoy dictando a mí. Hola, alumnos, estoy escribiendo con mi celular y ustedes pueden ver en la pantalla que aparece alumno Redmex que está escribiendo en este momento. Y entonces así se puede ver que las personas que están trabajando al mismo documento a la par. Y listo. ¿Lo vieron? Entonces, así me va a aparecer, por ejemplo, si yo le envío a Erika, me va a aparecer el nombre de Erika. Erika está escribiendo en un color rosado. Erika, Dayana va a aparecer de verde. Elizabeth va a aparecer de amarillo. Yo voy a aparecer de rojo, ejemplo. Y cada persona que escriba va a aparecer su nombre, quién está escribiendo y qué está modificando. ¿Sí me di a entender? Eso es trabajar con una nueva aplicación que les estoy enseñando y que pueden empezar a trabajar también su producto final para que no se estén complicando de que yo lo reviso, yo lo integro, yo te hago esta parte. No. Olvídense trabajar de esa manera. Por eso les estoy enseñando. Es más fácil que de hecho Microsoft Online, por ejemplo, Word Online, en PowerPoint Online, es mucho más rápido y más fácil. ¿Ok? Cuando yo ya terminé el documento, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Es que he hablado mucho. ¿Estoy hablando muy rápido o está hablando lento? No, maestro, todo está claro para mí. Cuando terminen en la parte superior derecha, hay una parte que dice archivo. Le doy clic y hay una opción que dice descargar. Y ahí tienen la opción de descargarlo Word y hasta en PDF. ¿Ya lo vieron? Mi recomendación es que lo descarguen de las dos formas, por si acaso se distorsiona. De hecho, hasta ahorita, gracias a Dios, mi computadora, ningún Word lo ha distorsionado de los que hacen ustedes. A veces sí, pero bueno. Pues como recomendación y precaución, traten de descargar los dos. ¿Estamos? Y una observación, cualquier modificación que se haga en tiempo real, se guarda automáticamente. Es decir, que si se va a mi internet, de pronto, ya se guardó la última modificación. Vean que en la parte superior en medio dice última modificación hace 2 minutos. Aquí. ¿La vieron? Entonces, si yo vuelvo a modificar algo, por ejemplo, le doy un enter a ese documento y empiezo a escribir, lo dejo de escribir un momentito y dice guardado en Drive y se borra. Eso significa que ya se guardó automáticamente. Si yo quiero ser precavido, lo igual en archivo hay una opción que dice no, fíjense que no. Pensé que sí existía la opción de guardar. ¿No? Automáticamente se guarda. ¿Ok? Es que otros programas tienen la opción de guardar, pero bueno. Entonces termino. Ya terminamos todos de crear el documento con todas las ideas de todos. Le doy descargar Microsoft Word, se descarga el archivo, le doy clic para revisarlo y van a ver que literal, así como lo están viendo, así se descargó.
Y lo único que tienen que agregar es una portada para que trabajen. Ahí está. Así queda el documento. ¿Ya lo vieron? Y listo. Y esto me manda una persona del equipo. Y si lo van a hacer individual, pues me lo tienen que mandar individual. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Maestro, disculpe, ¿cómo se llama la aplicación? Documentos Google. Gracias. Tiene el icono que está aquí arriba, velo. El icono que está en la parte superior izquierda. Tiene una hojita de color azul con líneas blancas. Y literal se llama Documentos Google. A ver si lo busco y te lo muestro ahí que por el celular. Maestro, ¿Se puede observar? Ahí está, vean. Es ese. Sí, maestro. Documentos Google. maestro, ¿Sí? ¿verdad que esto, creo que si no me equivoco, creo que está en la aplicación de InDriver. El archivo que ustedes, quien cree el archivo, se guarda en Drive, de hecho. Pero es Porque más rápido porque crearlo. cuando yo hago mis trabajos, yo ahí lo hago mayormente, no lo hago en Word. Es que es más rápido hacerlo. Bueno, es de la misma forma, tanto como lo aprendiste tú de Drive, que es crear documentos, etcétera, etcétera. Pero ya automáticamente es como una especie de sesión, una plataforma, digamos, para crear documentos en línea. En vez de entrar al Porque Drive. de hecho me gusta, porque cuando a veces se me cierra la pestaña y quiero volver a entrar, solito automáticamente se guarda. Sí, de hecho, si tú lo cierras de que, me tengo que ir, lo cierras y solito se guardó. Y ya en cualquier momento tú vuelves a entrar a la página de docs.google.com y ahí se quedó guardado. Y si pueden ver en la parte superior derecha aparecen hasta las fotografías de las personas que invitaste a trabajar. Véanlo. En la parte superior derecha, por ejemplo, aparece mi nombre de alumno RepMex, que estoy trabajando en este documento. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Maestro, ¿Quedó el número de características que pongamos es el número de imágenes que tenemos que poner en imagen y explicación. Sí, sí, porque necesito que lo contextualicen. Necesito que ustedes ya empiecen a aplicar todo lo que ustedes ya aprendieron, lo que ya les enseñé. ¿Me doy a entender? Porque todo, vuelvo a repetir, todo lo que ya les enseñé se aplica aquí. ¿Ok? Gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, maestro, de preferencia ya empezamos a trabajar con la aplicación que nos acaba de enseñar, ¿no? Sí, yo les pido que de preferencia, de hecho, el viernes, ¿les parece si qué les parece si el jueves, serán 20 minutitos, 30 minutitos, nada más para que yo los oriente? Claro. El jueves nos reunimos con el mismo link, sí, con el mismo link. Nos reunimos para que yo vea los temas y ustedes puedan como equipo empezar a tomar los apuntes para definir muy bien su tema de su taller, para empezar. ¿Ok? Y para definir muy bien la dirección que le van a dar de diseño. ¿Ok? Si va a ser teórico, práctico, técnico, qué fundamentos pueden incluir, qué es el antecedente. Por eso les preguntaba si ustedes ya empezaron a leer, porque hubieron en otras sesiones un muchacho que, bueno, una señorita, mejor dicho, que me empezó a preguntar, maestro, ¿los antecedentes qué son? Y yo le comenté, los antecedentes son los fundamentos que básicamente van a darle fortaleza a tu taller, que van a explicar por qué tu taller es importante en el área de educación. Maestro, ¿y esos antecedentes son con respecto a los temas anteriores que se han dado o escuelas anteriores que han implementado ese tipo de temas? Básicamente, hasta este momento, sí, puedes incluir parte de eso.
Pero los antecedentes son más que tú fundamentes con bibliografía, por decirlo de alguna manera. Por eso les decía que hacer un diseño curricular no es fácil y lo van a ver. Ustedes tienen que empezar a recolectar información, libros electrónicos, revistas electrónicas, manuales. Tienen que empezar a ver en línea, por ejemplo, ejemplos de talleres que ustedes van a dar, los objetivos que les han puesto, los propósitos, las temáticas que se han elegido. Tienen que tomar como fundamento mucha investigación. Entonces, por eso se los di desde la semana pasada, para que ustedes empezaran a leerlo y empezaran a generarse preguntas y dudas que tuvieran para que me las hicieran en esta sesión. Pero lo que sí les puedo decir es que si ya lo revisaron, que espero que sí, se han dado cuenta de que tengo preguntas detonadoras. Ojo, no es pregunta y respuesta, porque en algunas ocasiones muchas personas sí me escuchan, porque veo muchas cámaras apagadas. Sí, De es hecho, que no veo a nadie. maestro. A nadie veo, solo a mí me veo. No me veo a mí. De verdad, solo me veo a mí. No sé si está fallando mi internet o algo por el estilo, pero solo me veo a mí. A Sí, veces que se claro. escucha pausado. De hecho, maestro, se ve como que usted se congela. Ok, voy a cerrar lo de documents, ya que ya no nos sirve. Lo voy a cerrar para ver si es eso. Les comentaba, tienen que ustedes considerar empezar a leer porque les he puesto preguntas detonadoras. Estas preguntas detonadoras van a servir para que se guíen en la recolección, análisis, discriminación, recopilación de material bibliográfico que fundamente y explique cada una de los apartados que van a formar su diseño curricular. ¿Sí me di a entender? Sí, maestro. Y todo eso es con formato APA, ¿no? Exactamente. De hecho, yo tengo el formato ya dado, ya establecido con cada uno de los temas, subtemas, con los saltos de página, los índices, el formato del índice, ya lo tengo. Nada más es pasárselos y actualizarlo porque no lo he actualizado también. Ya lo tengo, solo es actualizarlo. Se los voy a mandar porque igual se los di al curso anterior. El formato del documento, que solo es escribir, redactar, hilar, formar bien su argumentación, su síntesis, sus textos, sus paráfrasis, sus ¿cómo se llaman esto? Sus citas, su bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está prediseñado. Me doy a entender, es un formatito que yo ya tengo. Entonces, simplemente es dárselo y que ustedes lo empiecen a construir. El trabajo no tiene ni un mínimo de cuartillas, ¿no? El trabajo no tiene número de cuartillas, pero les mandé un ejemplo, porque eso es lo ideal de extensión de cada una de los temas. ¿Sí? O sea que no puede ser menos de lo que está en el ejemplo. Sí, no puede ser menos. El ejemplo básicamente, de hecho, es uno de los talleres que construyeron el curso pasado, que por desgracia pues no lo pudieron implementar porque pues no nos dieron permiso para la Semana Cultural. Pero esperemos que regresando este cuatrimestre, si Dios quiere, nos den ese permiso para hacer la aplicación. Lo que les decía, entonces, es un ejemplo y el ejemplo es el base. Por lo tanto, lo deben tomar como lo mínimo de extensión en cada uno de los apartados y cada uno de los sectores. ¿Sí me di a entender? Sí, maestro, el jueves va a ser para revisión de temas Para y definir de ahí bien los temas ya y para darles sentido curricular. O sea que a partir de eso ya podemos empezar a redactar cada uno de los puntos del proyecto.
Exactamente, como para ver en qué sentido se pueden ir, si va a ser teórico, práctico, si va a ser constructivista, si va a ser conductista, si solo va a ser pues tradicional, nada más va a ser el recorrer, pasar la información, más o menos cuánto contenido van a tener o cuánto van a abarcar, entre otras cuestiones. Y para despejar las dudas de la lectura que hagan del segundo parcial, ya les mandé el parcial, ya les mandé el ordinario y ya les mandé el ejemplo. Entonces tienen que leer muy bien esos apartados para que me pregunten. Maestro, no entendí esta parte. Maestro, se redacta así. Maestro, y también les di mi correo electrónico y también les enseñé esto para que lo hagan colaborativamente. No se repartan las secciones, porque eso les va a restar muchos puntos al momento de que yo califique, porque me ha pasado de que de verdad empiezo a leer todo el material, porque de verdad lo leo, de hecho que las tareas son las revisiones de cada uno de los apartados a partir de la actividad 11, 12, 13, 14, son la revisión de los apartados, que el marco teórico ya debe estar lista para la siguiente clase, que los fundamentos ya deben estar listos, que la malla curricular ya debe estar lista, entonces ya empiecen ustedes a más o menos a realizar ese proceso de investigación que tienen que realizar, recolección de información, libros, manuales electrónicos, a tomar como fundamento, como base, ejemplos de su taller que han dado, que estén en línea, por ejemplo, etcétera. ¿Me di a entender? Sí, maestro. ¿Alguien tiene alguna otra duda? De verdad, no los veo. A ver, voy a quitar un momentito mi pantalla porque no los veo. Solo me veo a mí. Tengo una pregunta. ¿A qué hora el jueves? No sé, ustedes díganme. A las 8. Para que les dé tiempo. Es muy tarde, maestro. Más temprano. Yo digo que sí. A las A las 4. 4. Sí, más temprano, maestro, lo más temprano que se pueda. Por mí no hay ningún problema. Yo tengo libre ese momento. A las 4 el jueves, ¿les parece entonces? O si quieren más temprano, por mí no hay ningún problema. También puedo más temprano. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Está bien, por mí no hay ningún problema. Yo me levanto. Yo me levanto desde las 6. Ya A las 4 está bien. Ya cuando sean grandes y sean mayores, van a entender que uno no puede gozar de dormirse hasta las 2 de la tarde. A las 4, maestro, está bien. A las 4 entonces. Agendamos, por favor, este jueves a las 4 de la tarde para que yo haga revisión de los temas y yo les oriente más o menos de cómo empezar ya a construir sus antecedentes y su marco teórico. ¿Ok? Maestro, entonces solamente es la información, ¿verdad? Nada más es lo que vayamos a buscar acerca del tema. Vamos a meter en este caso algún tipo de, si se necesita realizar dentro de nuestro taller algún tipo de actividad o algo así, o todavía no. Por eso Valentina dijo, por eso les dije, necesito que ustedes revisen los ejemplos y que lean muy bien la rúbrica, porque eso está ahí. Entonces, no es que no te quiera contestar, sino que realmente lo que me estás preguntando está en el ejemplo. ¿Dónde? En las cartas descriptivas. Eso sí te puedo enfocar. Entonces, necesito que esa pregunta la recuerdes y revises el ejemplo en las cartas descriptivas para que veas que lo que me estás preguntando, ahí va. ¿Tiene alguna duda? ¿Me escuchan? Niños. Sí, maestro. Es que de verdad Sí, no, maestro. Maestro. no veo a nadie. Todas mis cámaras, ahorita les voy a mandar una foto con Elizabeth para que lo vean. Todas mis cámaras están en negro. Todas sus cámaras están en negro. Maestro. De hecho, usted se congela por ratos, maestro. Su imagen de usted se congela. Sí, lo México, no escuchamos, sé. pero no, se congela. Lo digo, no, Sí, lo igual, digo igual. y lo estoy grabando también para que lo vean. Ahorita lo van a ver. Que la verdad me asusta porque no ya sé que luego la coordinadora lo vea y nos diga por qué no estaban encendidas las cámaras de sus
de sus alumnos. Ahí está, ya son Manelia Rosado, Elizabeth. Veo que alguien entró. Muy bien. Si no hay más duda, entonces ya para que yo termine estos temas, que no estamos un poquito atrasados. ¿Me pueden indicar, por favor, en qué fundamento me quedé? Vimos el fundamento psicológico. Vimos el fundamento histórico. ¿Algún otro fundamento? Háblenme. Hola. Ya vimos eso, ¿no? Es del cuadro comparativo. Esto ya lo terminamos de ver, ya lo expliqué, ya se los expliqué. ¿Seguros? Porque de hecho, en su proyecto final hay una parte que se llama fundamento curricular. Creo que no nos ha mostrado esa, la diapositiva. A ver, Yo creo que no. No me acuerdo. Histórico. No nos mostrado esa diapositiva. Por favor, revisen sus apuntes para estar seguro, porque no vean. Ustedes me engañan, ya lo sé. Revisen sus diapositivas, por favor. Revisen sus apuntes en donde que me quedé la última vez. Se quedó en donde el de Acuña, Vega y... No lo empezó, profe. Ay, Dios, eso No, fue, ese no. eso fue del tema No lo pasado. No lo No, vimos. Aún no hemos visto esos temas, maestro. Ninguna. ¿De fundamentos? Ninguna. Vamos a... Acosta, hija, Julia, ¿no lo hemos visto? No, maestro, yo no tengo ningún apunte de ello. Guay, pues vamos a darle rápido, porque si no, no vamos a terminar. Y necesito terminar ya. ¿Estamos? Muy bien. Fundamento, vamos con el primer fundamento. Ya se me atoró esto. El primer fundamento se conoce como fundamento filosófico. ¿Ese ya lo vimos? No. No, maestro. No hemos visto nada, maestro. Ninguno. Ok. Comenzamos entonces. Fundamento filosófico. ¿Qué es el fundamento filosófico? El fundamento filosófico tiene que ver con la formación humana. Los planes y los diseños curriculares tienen que incluir la formación humana. Tienen que considerar el crecimiento humano. Ojo, no es desarrollo integral. No hablamos de crear competencias. Hablamos de la parte humana. ¿Qué es la participaciones del del segundo parcial? ¿A qué se refiere desarrollar la condición humana a través de la educación? ¿A qué creen que se refiere? ¿Qué voy a desarrollar? Es la moral, o sea, es la parte moral de la persona o la parte física que pueda desarrollar conforme a las etapas, cada una de las, por ejemplo, no sé, que cuando ya pase a primaria ya pueda saber escribir, cosas así, ¿no? Más bien, lo último que mencionaste es una competencia. Lo primero que mencionaste tiene más sentido en esta parte filosófica. La parte de los valores, la parte de la moral. Ya te leí, ahí te coloco tu participación. De hecho, ahí lo agarré. Y creo que había alguien que estaba alzando la mano, que fue... Baki, hija, tú alzaste la mano, ¿verdad? Era eso, la parte de la formación en valores, como hacer que... ¿Sí? Hacer que esa persona tenga una parte ética y moral. Correcto. Hablamos entonces, Bak, coloco participaciones, Bak, Ek y Acosta. Muy bien. Entonces, básicamente hablamos del desarrollo de la condición humana. Hablamos de valores, hablamos de moralidad, hablamos de justicia, hablamos de una conducta intachable, hablamos de moralidad, hablamos de que es un modelo de ciudadano. No sé si me entienden con eso. Maestro, ¿sería como que la formación integral del ser humano? No confundamos, es lo que les mencionaba al principio, no confundamos desarrollo o formación integral, porque eso implica más saberes, implica, competencias, muchas más competencias que solo los valores.
que solo las ideas, que solo los pensamientos, va más allá. Maestro, es como ser una buena persona. Si lo ponemos en terminología simple, sí, es ser una buena persona. Por eso mencioné que desarrollar la condición humana es ser un modelo de ciudadano positivo. Es decir, ser un ciudadano que mejore a la sociedad. ¿Me doy a entender? Con su conducta, su comportamiento, su comunicación, sus pensamientos, su visión, su aporte, etc. Entonces, a eso se refiere esta parte de fundamento filosófico de un diseño curricular, que básicamente se enfoque al desarrollo de la condición humana para enaltecer un modelo de ciudadano ideal. ¿Estamos? Que tenga valores, que tenga moralidad, que tenga el principio de justicia, que tenga el principio de éticas, que tenga conductas adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todo eso impacte como un modelo de ciudadano ideal, que lo que necesita un país. ¿Sí me di a entender? Sí. Y entonces, si mejoramos, si vemos la línea de tiempo como la educación, comenzamos con Grecia. ¿Se acuerdan de la maestra Lisette que les enseñó historia de la educación? Sí. Y que les hizo disfrazarse de los modelos educativos que existían, cómo educaba Grecia, cómo educaba Roma, cómo educaba la educación escolástica, la educación renacentista, la ilustración, la revolución científica, entre otras cuestiones. Esas son algunas etapas. Si lo ponemos desde el punto de vista como una línea del tiempo, vamos a ver que hay diferentes modelos de ciudadano que se necesitaba en aquel entonces y que la educación se enfocaba a formar programas educativos para enaltecer ese modelo de ciudadano ideal. Por ejemplo, si comenzamos en Grecia, la literatura nos habla que en Grecia existen 3 categorías filosóficas para fundamentar, aparecen 3 categorías fundamentales para dirigir un programa de estudios. El primero está el ontológico. ¿Alguien sabe y se acuerda que era ontológico de acuerdo a sus materiales, y a sus investigaciones, y a su lectura, y a su ejercicio? Es el del estudio de la ciencia del ente, o sea, de los sentimientos de cualquier cosa que posee un ser. Es el estudio del ser, que básicamente es entender y comprender la naturaleza, la existencia misma, el papel, su función. Como a veces nos preguntamos, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Por qué existe el árbol? ¿Por qué existe la nube? ¿Por qué existe el sol? ¿Qué es el agua? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el fuego? Entonces, aquí la parte filosófica del fundamento filosófico es que se entienda por qué existen los entes. Los entes es todo aquello que tiene pues un cuerpo y una masa, todo aquello que puede ser tangible y visible. ¿Me doy a entender? Y por lo tanto, el diseño curricular te dice, hazle entender al ser humano su propia existencia. Si tú no le ayudas al ser humano a entender su propia existencia, pues obviamente no va a poder llegar a comprender la naturaleza de lo que lo rodea. ¿Sí me di a entender? ¿Me escuchan? Es que no los veo, hijos. Necesito que me maestro. De verdad no los veo, te los juro. Entonces, necesito que me Sí, maestro. Gracias. Epistemológico, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien se acuerda? Creo que es el de la formación personal, si no estoy mal. Emocional. Personal. Personal. Va más allá. De hecho, la ontología más va en lo personal. La epistemología va después de lo personal. Es del saber y de la producción del conocimiento, maestro. La producción del conocimiento, es decir, alcanzar la comprensión
del mundo que nos rodea, de la existencia de las cosas. Ya no solo es preguntar por qué, sino desarrollar las leyes, desarrollar la comprensión de por qué llueve. Por ejemplo, en la Grecia antigua, muchas de las ciencias del pensamiento inductivo, deductivo, el conocimiento empírico, que a eso es lo que voy, lo que hace un momento Junior mencionó. Junior, ¿tú lo dijiste, hijo? Sí, maestro. La señorita que participó hace 2 alumnos, no la apunté. Apunté el de Canul Gabriela, el de Junior, y antes de Canul Gabriela hubo alguien, no lo apunté. Bueno, mientras se acuerdan. Es la comprensión de las cosas. Por lo tanto, el ser humano, el currículum de los programas de estudios tratan de enseñar al ser humano el conocimiento empírico, es decir, no quedarse con lo que alguien dice, no quedarse con lo que la religión dice, no quedarse con lo que la magia explica, sino realmente encontrar la verdad de las cosas. Vamos a encontrar por qué llueve, buscar cuál es la función, la metodología, las leyes de la física que intervienen, qué es un árbol, por qué un árbol está vivo. También comprender y entender las funcionalidades de lo que es cómo funciona un árbol, las raíces, el tronco, qué hace, cuál es la función de la raíz, cuál es la función del tronco, cuál es la función del árbol. Y así empezaron a generarse las nuevas ciencias y los nuevos conocimientos. Y la epistemología le dio la partida a mucho del pensamiento que se conoce como el raciocinio humano, es decir, comprender las cosas hasta llegar a la verdad y no simplemente quedarse con lo que escuché, por lo que me dijeron, con lo que me leí en una Biblia o en un blog de un mago o algo por el estilo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me di a entender? La parte axiológica, ¿a qué se hace referencia? ¿Ibas a decir algo, hija? Sí, la parte axiológica es la formación del valor, de los valores, o sea, de las acciones que hacemos. La parte tienen Sí, habla. Las acciones que nosotros tenemos día a día tienen como un efecto en la sociedad. Correcto. O en las otras personas. En la parte de antigua se trataba de darle valor a las cosas. Habían 3 cosas que formaban humanamente a un ser humano, lo que es la ética y la estética. Dentro de la ética entran los actos buenos, los actos malos. ¿Se acuerdan cuando llevaron ética no le llevaron lógica, en bachillerato, ¿verdad? En preparatoria llevaron ética. ¿Ustedes llevaron ética? Introducción a la ética, creo que se llamaba. Sí, llevamos. Ética habla acerca de mucho de la conducta buena, las conductas malas, los valores, los antivalores. Habla mucho de la justicia, la injusticia, de la moralidad, de la inmoralidad, de la conducta del ser humano. Y esta parte le da un gran valor el diseño curricular. Por lo tanto, entonces, la otra parte que queda es la estética. ¿Cuál es el valor de la estética? La estética es que se encuentre la belleza de los entes, de los seres, las formas, las dimensiones, los colores, independientemente las imperfecciones que en su momento también pueden ser bellas. En aquel entonces los griegos tenían un gran culto a la belleza, tenían la literatura, la poesía, la declamación, el canto, eran cosas estéticas que formaban la condición humana. No había un ser humano que de alguna manera no supiera, pues, por al menos pintar o colorear o hacer una escultura o hacer una cerámica o mantener su cuerpo pues bello, por decirlo de alguna manera, conformado, entre otras cuestiones. Entonces, de hecho, maestro, en filosofía vimos que en Roma se consideraba más a un hombre que era bello por estética, que tuviera fuerza, que tuviera músculo, que supiera hacer algún deporte, que porque supiera leer o escribir. Correcto, correctísimo. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista actual, vamos a preescolar o primaria o secundaria.
¿Cómo yo formo, cómo yo mejoro la condición de vida? Por ejemplo, en preescolar, alguien tiene un caso donde se aplique la ontología, la epistemología y la axiología. Les voy a poner un ejemplo. En preescolar se maneja mucho la semana de los valores. No sé si lo han escuchado. Que, por ejemplo, la semana de la amistad, el valor de la amistad. ¿Por qué lo practican? Porque esa parte primordial de educación preescolar es para formar la condición humana, para formar pues, algo que contribuya como un modelo de ciudadano ideal. Por lo tanto, los niños son más receptivos en esta parte. La semana de la amistad de los valores sirve para que los alumnos aprendan a adquirir un valor, entiendan la importancia de ese valor y que lo apliquen en su vida cotidiana con sus compañeros, con sus papás o hasta con sus vecinos o sus amigos. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando los alumnos comprenden cuál es el valor de aprender los números del 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, que básicamente es un concepto matemático que tienen que aprender. El valor es identificar que han adquirido un conocimiento del ser, que han mejorado su conocimiento, su comprensión de la naturaleza, de lo que los rodea. Porque en muchas ocasiones hasta ellos mismos empiezan a contar en su casa. Si tienen hermanitos o hermanitas, llegan a la casa muy contentos, muy felices y empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 7 cochecitos. Mira, acabo de contar 7 cochecitos. Y eso te lo dicen con mucha alegría. Y el valor pues está en básicamente que le den esa utilidad, esa aplicación, independientemente de encontrar formas, dimensiones, contar conchecitos, contar hojas y que entiendan que los números les sirvió para contar cualquier tipo de objeto independientemente de cómo sea. No sé si me di a entender con el ejemplo. De hecho, también pasa en la parte experimental en primaria, cuando empiezan a ver, por ejemplo, ciencias naturales, donde empiezan a ver qué es la fotosíntesis, cómo funciona, cómo es que llueve, qué es la ebullición y todas esas cosas, el experimento del volcán, el experimento de la familia, cómo se supone que se debe de cuidar a un niño y todo eso. Entonces yo creo que ahí entraría la parte de la epistemología, la comprensión de la existencia, de por qué llueve, cómo es que llueve, cómo se da el ciclo del agua, cómo se da la vida en un árbol, cómo es que crece, cómo es que se alimenta. Exactamente. Y ya aparte de esos experimentos, los experimentos de alguna manera también tienen que ser vistos desde el punto filosófico, como tú lo mencionaste. ¿Por qué se ve el funcionamiento de las plantas? Porque traen oxígeno. ¿Cuál es la función de las plantas? Nos dan aire u oxígeno, mejor dicho. ¿Cuál es el valor del oxígeno? Pues con eso vivimos. ¿Me doy a entender? Como bien dijo Acosta. De ahí, por ejemplo, aparecen las escuelas filosóficas en Grecia. ¿Por qué vemos Grecia? Porque es la base. De hecho, Roma toma los ideales de educación de Grecia y los aplica y los adapta a su contexto. La escuela escolástica, por algún momento, olvida todo lo romano y lo griego, porque lo considera mundano y lo considera, pues, antirreligioso, ¿no? Antidios, anticristo. Y empieza a crear un valor espiritual. ¿Por qué se ve las religiones? ¿Por qué se ve la educación renacentista? Porque ahí se vuelven a retomar los ideales grecorromanos. ¿Por qué se ve la ilustración? Porque hay un cambio de modelo generacional completamente diferente. La educación busca formar hombres que se defiendan, luchen, peleen, no se dejen de cualquier injusticia política, económica, etcétera. Y la educación se enfoca más a ese punto. ¿Por qué se ve la revolución industrial? Porque a partir de los movimientos de la ilustración se genera la invención. La invención se descubre que trae vacunas, trae construcción, trae ciudades, trae acueductos, trae agua potable, trae el barco, trae la máquina de vapor. Y todo eso mejoró la condición de vida. Que de hecho ahorita vamos a ir a ello. Pero ¿de dónde salió todo eso? De las escuelas filosóficas. ¿Cuáles son las 3 escuelas filosóficas? El idealismo, realismo y pragmatismo. El idealismo, como lo dice su nombre, el idealismo es enaltecer la función de la mente y que la mente debe controlar la emoción. Las ideas deben ser fuera de toda emoción para que yo pueda tomar decisiones certeras, concretas, positivas
y que tengan una consideración a un futuro, que yo tenga un panorama a futuro de si hago esto, ¿qué va a suceder? Entonces, esa es más o menos la dirección que se le da a los planes de estudios. ¿Por qué se les enseña a los alumnos en todos estos temas, español, matemáticas, ciencias naturales, historia, formación cívica y ética, y demás contenidos? Porque se trata de crear un pensamiento único, crítico, reflexivo, mejor llamado raciocinio humano. ¿Por qué nos diferenciamos a todo el reino animal? Porque somos seres pensantes y racionales. ¿Me doy a entender? Y eso le da pauta al currículum para crear o para fomentar el pensamiento racional del ser humano. Por eso muchos de los contenidos que se ven en preescolar se especializan en primaria. Por eso muchos de los contenidos que se ven en primaria se especializan en secundaria. Por eso muchos contenidos que se ven en secundaria se especializan en bachillerato. Y por eso muchos de los contenidos que se ven en bachillerato sirven para que el alumno tenga una base del conocimiento y tome la decisión de escoger una carrera en base al nivel de preparación que ya tuvo. No sé si me di a entender. Sí, maestro. ¿Ok? El realismo, pues básicamente es lo contrario. Ya mejoré mi percepción humana. Ahora tengo que mejorar mi percepción visual, mi realidad natural y mi realidad social. ¿Por qué? Porque tengo que interactuar con ellos. Por lo tanto, los programas de estudios tratan de fomentar en el estudiante que entienda y comprenda y que se cree una realidad adecuada, una realidad, pues, como ahora sí sonará pleonasmo, pero real, que no sea fantasiosa, que fuera más allá de los engaños, las mentiras, las percepciones, entre otras cuestiones que son falsas. Por eso la educación y los planes curriculares tratan de enseñar al estudiante de entender, comprender la realidad y la verdad que hay en esa realidad y que se aleje de las cuestiones falsas, los mitos, las leyendas, que pues de alguna manera sea un poco más racional que solo dejarse llevar por la religión, por un grupo social, por un pensamiento ideológico generacional, entre otras cuestiones. Lo que les puedo poner como ejemplo es los movimientos que hubieron hace unas semanas, como por ejemplo el del racismo, aquí en México el feminismo, en otros años generacionales estaba el machismo, el movimiento igualitario, entre otras cuestiones. No sé si me doy a entender. Hijos, no los veo. Contéstenme. Maestro, Sí. relacionarlo con lo que estaba pasando ahorita, es como hacer de nuestras situaciones presenciales o actuales algo importante. Exactamente. Si lo ponemos de vista de punto de ahorita con el COVID, por ejemplo, que el alumno comprenda y entienda que los nuevos, que pues es un modelo que va a perseguir. De hecho, probablemente ustedes cuando pasen a un posgrado van a manejar pues mixto, semipresencial, horas dentro del salón de clase y horas fuera del salón de clase, los cuales les van a servir para pues generar una realidad y una percepción útil de estos sistemas. Sí, así es. Y finalmente, pragmatismo, pues para que haga algo. Es decir, la acción. No solo vale comprender la verdad y llegar a la verdad, y no solo vale acrecentar el pensamiento racional del ser humano, sino hacer algo con ello. Por eso se llama mejorar la condición humana y convertirte en un modelo de ciudadano. La educación trata de que, al fin y al cabo, cuando tú termines una preparación final, un estudio de superior o una educación media
media superior o una educación básica, al fin y al cabo tú puedas entender que tú puedes hacer algo con esa educación que tú tienes. A mí me encanta mucho ver, por ejemplo, que hay escuelas que en educación básica desde los años muy tempranos les enseñan a ir a los asilos, a llevar regalos a los abuelitos, donar alimento para los asilos, para los centros de atención a jóvenes sin hogar, sin familia. A veces individualmente cuando vemos en la calle a alguien, por ejemplo, a veces hay personas que sacan ropa buena a la calle, le dicen, pues, si lo necesitas, toma uno. Ahorita con el COVID que tuvimos, por ejemplo, que hay niños que en su momento determinado, no sé si vieron que había niños que vendieron sus juguetes o los intercambiaron por comida. Eso es darle sentido a la preparación y darle sentido a la formación educativa de la condición humana. Al fin y al cabo, el niño comprendió que tenía que ayudar al hogar y que puede hacer algo, pues, vendiendo o intercambiando sus juguetes por alimento. No sé si me doy a entender. ¿Okay? De ahí pasamos al currículum, que dice, el currículum es un beneficio individual y social. Es decir, mejorar la condición humana primero es individual, obviamente. Primero le tengo que entender al ser humano que la educación tiene que ser mejorar su condición humana, no retrocederla, no involucionar, es decir, no retroceder. ¿Ustedes consideran que hay programas de estudios que hacen retroceder al ser humano o hubieron hechos históricos que los hizo retroceder? Podría ser, por ejemplo, bueno, no sé si sea así, pero por ejemplo, ya cuando habíamos pasado lo que era todo esto del racismo hacia las personas de color, vino lo que era la Segunda Guerra Mundial, donde se retrocedió porque ahora ya en vez de que haya como que se liberaran todos esos prejuicios, empezó otro tipo de prejuicios, pero ahora por los judíos. Yo creo que ahí hubo como que un retroceso en la historia, porque en vez de ir avanzando y mejorar a la sociedad, como que se retrasó. O sea, como que volvimos a lo mismo, pero de diferente forma. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo hay muchos casos de este tipo que hacen esta cuestión del fundamento filosófico fuerte. Entonces, hay que entender y comprender que primero tenemos que mejorar al individuo, que entiende y comprenda que la educación es para mejorar, no para retroceder e involucionar. Tenemos los casos, por ejemplo, ¿por qué existe la violencia? ¿Por qué existe el asesinato? ¿Por qué existe el narcotráfico? ¿Por qué existen tantos problemas sociales en México? Porque la educación no ha logrado cambiar el pensamiento mexicano y decirle, mexicano, edúcate, fórmate, trasciende formativamente y académicamente, porque eso va a mejorar tu condición humana. O eso es el ideal de la educación, ¿no? Muy bien. Continuamos. Existen 3 puntos centrados en esta ideología. El primero, por ejemplo, es centrado en otros mundos. La filosofía hace entender al ser humano. ¿Alguna vez he escuchado la frase de que cada cabecita es un mundo? Es exactamente lo mismo. Cada cabecita es un mundo, es cierto. Por lo tanto, tenemos que comprender y entender que lo que yo pienso no lo piensa otra persona, que las habilidades y destrezas que yo tenga no la tiene la otra persona, o tal vez sí la tiene y la tiene mejor desarrollada, o tal vez no la tiene, o tal vez la tiene menos desarrollada. Entonces, hay que comprender entender que la relación para comprender y entender los otros, los unos a los otros, pues es la educación. Después, centrada en la tierra, pues centrada primero en la persona y desde 2 posiciones, desde lo social y desde lo natural. Todo lo que yo haga afecta a otros y todo lo que otros hagan me afectan a mí. Todo lo que yo afecta al planeta, a la parte natural, animales, plantas, bioecosistema natural. Y si en algún momento el ecosistema o los bioecosistemas que existen se ven pues menguados por algún accidente que no incluya a los humanos, también va a afectar a los seres humanos, me doy a entender. Como estos cambios climáticos que de pronto existen, que el calor, la lluvia, los ciclones, no sé, todo eso afecta al ser humano. Y lo vimos hace poco con un ciclón
que de hecho ni siquiera traía ráfagas de viento, pero trajo una cantidad de lluvia impresionante. ¿Me doy a entender? Y que afectó el currículum, o este COVID que también afectó un virus animal que fue transmitido a un ser humano y un ser humano se lo transmitió a los demás, pues afectó también lo que son los programas de estudios. Centrado en el hombre, pues en la mejora y continua del ser humano para que llegue a una formación pues única. ¿Alguna duda del fundamento filosófico? No. Maestro, ¿puede regresar un momentito? Sí. Maestro, yo, disculpa que te interrumpa en el último. Caballero, hija, no te entendí. En el último, el que explicó el centrada en el hombre. Centrada en el hombre, básicamente es enaltecer la condición humana del ser, de la persona. Centrar en el hombre significa hacerle entender de los cambios y transformaciones que tuvo. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Que en una clase, por ejemplo, tengas un alumno que nunca te pone atención, que se duerme en clases, que se distrae, entre otras cuestiones. Entonces, tú vas a desarrollar un currículum escolar de primaria. Y estás viendo que en ciertas materias, por ejemplo, en español es bueno, en matemáticas es bueno, pero en historia no, en ciencias naturales tampoco. En civismo, pues ahí va. Y entonces te empieza a preguntar, ¿por qué el niño es bueno en español y matemáticas y no en historia y naturales y en los demás? Y tú empiezas a indagar. Te das cuenta, pues, de los problemas, tal vez, la percepción que tiene acerca de la historia. Platicas con él, te acercas, le preguntas por qué no le gusta esta materia, o algo por el estilo. Y a partir de eso tomas tus decisiones. Y tratas de, pues, captar más la atención y captar la motivación del niño. Y creas estrategias y un ambiente completamente diferente, pues, para que se integre también el muchacho. Te das cuenta que elegiste los mejores recursos, las mejores herramientas, y el niño empezó a reaccionar, empezó a participar, empezó a involucrarse, empezó a traer sus tareas, empezó a aprender de la historia, ¿no? O de las ciencias naturales que le iba mal. Y ahí, tú como maestro le tienes que decir y reconocer al alumno. Wow, Juanito, wow, Abraham, me sorprende mucho tu desarrollo. Wow, Elizabeth, has puesto mucha atención en esta clase. Wow, Acosta, Santa Madre de Dios, he visto tu integración, tu motivación, tu interés en esta materia. Y la verdad, has subido tu calificación, has hecho muy bien tus tareas, has ayudado a tus compañeros pues, a explicarles cómo haces tú tus trabajos, has mejorado cuando pasas a exponerlo, has mejorado. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestro. Esa es la parte centrada en el hombre. A reconocer que el ser humano mejora y mejora continuamente. O retroalimentarlo y decirle o guiarlo para que no vaya en un mal camino. A mí me encanta, por ejemplo, no sé si lo vieron en el curso pasado, o por lo menos no lo hice con ninguno de ustedes, pero por ejemplo en preparatoria a mí me encanta decirle, mira hijo, por ejemplo, tengo un alumno que realmente era un alumno, que es un alumno difícil, mejor dicho, y que desde el principio yo les digo, mira, Juanito, Pedrito, si continúas hablando, si continúas distrayéndote, si no sigues trayendo tus tareas, hijo, eso va a hacer que repruebes mi materia y eso va a hacer que no aprendas y eso va a hacer pues, que yo te tenga que sacar del salón para que yo pueda dar la clase y eso va a hacer que yo te ponga más tarea y eso va a hacer que yo te ponga más atención y eso va a hacer que, pues, esa retroalimentación también para que no se vaya negativamente, también es centrar en el hombre. ¿Sí? Continuamos. Histórico. Los fundamentos históricos van desde el punto de Grecia antigua. Si lo ponemos desde el punto de vista histórico, los programas curriculares o los planes de estudios tienen que ver mucho con los cambios generacionales, los cambios históricos de la población. Estos cambios generacionales van a ser
van a hacer que los programas de estudios se innoven, se actualicen, estén vigentes, como decía Glassman y Barrola, ¿se acuerdan? Un plan vigente. Y eso va a permitir que cumpla con la parte de la atención de las necesidades del contexto, de la sociedad, de la cultura y de la nación. Es decir, eso viene de Grecia antigua. Por ejemplo, uno de los principales puntos es que los programas tienen que contribuir al bienestar público y al bienestar social. ¿Por qué? Un ejemplo es que el día de mañana que ustedes que egresen y consigan trabajo, y en vez de demostrar la casta de los licenciados en educación, pues le griten a los muchachos, a los niños, les peguen, los maltraten, les digan malas palabras y que les bajen el interés, la motivación a los estudiantes. Ustedes ya no están cumpliendo con ese fundamento histórico, sino al contrario, están destruyendo el fundamento histórico, porque no hay un fundamento histórico del currículum que diga, hay que pegarle, hay que maltratarles, hay que motivar, hay que justificarlos. Aunque si vemos la historia, los maestros antiguamente así eran, ¿verdad? Pero esos cambios generacionales se van cambiando y van transformando. Y al fin y al cabo, el hecho de que los maestros hayan tirado el GIS, ¿alguna vez les tiraron el GIS o el borrador o les pegaron con la regla a ustedes? Sí. ¿De qué les sirvió? Si lo vemos desde el punto de vista positivo, ¿les sirvió? Sí, porque ya no lo volví. Yo digo que no, porque te causa miedo. Correcto. Hay dos puntos completamente diferentes. El miedo y que a veces el miedo puede ser positivo o puede ser negativo. A mí me da mucha risa cuando mis alumnos de bachillerato me dicen, maestro, que le tenemos miedo. Y digo, ¿por qué me van a tener miedo? Si yo no los maltrato, al contrario, les digo las cosas como son y como en realidad deben de ser. Eso no es maltrato y eso no es para generarles miedo. No, es que no es miedo de miedo, me dicen, es miedo de respeto, es miedo de motivación, es miedo de interés, es miedo de responsabilidad y todas esas cuestiones que a veces me dicen los alumnos. Y les digo, no, pues es que así deben ser las cosas. Les digo, creo que alguna vez sintieron no sé si era miedo, pero sí sintieron el respeto ante un profesor de cualquier nivel que hayan tenido. Y eso implicó que el respeto, pues, generara aprendizajes efectivos y eficientes. Y entonces el fundamento histórico es crear, pues, bienestar público y bienestar social. Y aquí vemos a Platón, a Sócrates y a Aristóteles con la creación de la primera asignatura o la primera materia que generó ese bienestar social y público de la humanidad, que se llamó la filosofía. ¿Por qué la filosofía es la madre de todas las ciencias, jóvenes? Porque es donde todas se fundamentan. Correcto. Porque es donde todas se fundamentan y se originan. La filosofía creó la cartografía, la filosofía creó la alquimia, la filosofía creó la invención, porque no se llamaba construcción, se llamaba invención. La filosofía creó la música, la filosofía creó las matemáticas, la filosofía creó la física hasta cierto punto, la physis, que era llamado en aquel entonces. La filosofía creó la academia o las escuelas también donde Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaban a sus discípulos. Entonces, a partir de todas estas asignaturas y contenidos nuevos, se fue desarrollando lo que hoy conocemos como español, matemáticas, álgebra, aritmética, silabario, morfemas, etimologías como prefijos, sufijos, raíces. Se fue creando materias como la química para comprensión de los elementos que conforman, pues, el planeta Tierra, entre otras cuestiones. No sé si me doy a entender. Y de ahí, pues, básicamente desarrollaron el pensamiento humano para ser mejor. Otra aportación importante que va más o menos del renacentismo, la ilustración y la revolución científica es Louis Assange y Charles Eliot.
Ellos hablan mucho acerca de la parte de la enseñanza, de involucrar ya no solo las materias que se desarrollaron con la filosofía, sino empezar a meter materias científicas con metodología científica. O que los programas y los estudios tengan una estructura científica metodológica. ¿Por qué? Porque antes existió la escuela escolástica, no sé si se acuerdan, la escuela de educación cristiana. ¿Y qué se enaltece de la educación cristiana en los programas educativos? El espíritu, la parte de los ideales de la cultura, los valores, la conducta, el temor a irse al cielo, al infierno, en los actos bondadosos de justicia, de igualdad, de equidad, entre otras cuestiones. Después de eso, se pensó y se dijo, pues no podemos continuar así, hay que meter materias como literatura, arquitectura, y de allá viene la parte de las grandes construcciones de las ciudades europeas, que en muchas ocasiones han visto que existen muchos modelos, la pintura europea, la arquitectura europea, vienen los avances tecnológicos como la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril, la medicina, empiezan a aparecer las vacunas contra la polio, contra la viruela, la varicela, entre otras cuestiones. No sé si me doy a entender. Y actualmente los currículums son históricos porque tienen que cambiar de acuerdo a los cambios generacionales. ¿Sí me di a entender hasta acá? Niños. La verdad es que no los estoy viendo, solo espero que estén prestando atención, ¿verdad? Yo sé que es cansado. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos la siguiente clase, ¿vale? Nos quedamos, por favor, tomen nota en el fundamento histórico para iniciar la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Antes de que nos vayamos, voy a pasar lista ya para terminar. Julia. Presente. Teira. Espera, Ana Abigail. Presente. Joana y Jacqueline. Presente. Back, ¿dónde estás, hija? No te veo. Presente, maestro Baxek. Aquí te vi. Joana Lisette. Maestro, me saltó. Presente, maestro. ¿A quién salté? A Yora. No, hija, sí te vi. A Yora, te puso asistencia. Erika. Maestro, no me saltó. A Borges. Así, hija. Ya está. Gracias. Campos, Erika. Presente, maestro. Canché Matilde. Está fallando su micrófono, maestro. Kawich Irwin. Caucanul Gabriela. Presente. Kawich Mariana. Vázquez Lucía. Presente. Chunlim Andrea. Está fallando su micrófono, maestro. Kosh Néstor. Igual está fallando su señal. ¿Está fallando su internet? Sí. Sul Zavala. Presente. Ex Sabido. Está fallando su micrófono. Digo presente. Xochitl. Xochitl. Falla su micrófono, maestro. Katia. Lolbe. Presente. Wilbert. Presente. Víctor. Presente. Abraham. Landy. Presente. Marlene. Presente. Karen. Marlene. Presente. Karen. Erika. Presente, maestro. Jessica. Presente, maestro. Elizabeth. Presente. Ruz Coelho. No sirve su micrófono, maestro. Zuluk Dayana. Presente. Acevedo. Presente. Uk Wicap. No sirve su micrófono. Juan. Presente, maestro.
Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Maestro, Maestro, si tenemos duda de nuestra calificación, le mandamos correo, ¿no? O sea, le mandamos mensaje a su correo. Sí, para que yo les pueda mandar el desglose de sus calificaciones y puedan verlo. Ok, gracias, maestro. ¿Alguien más? Muy bien, pues si es todo, pueden retirarse. Por mi parte es todo. Nos vemos el día de mañana. Día de mañana, el jueves. Gracias, hasta luego. Nos vemos, cuídense, descansen. Gracias, profe. Cuídese igual. Maestro, Sí, Víctor. no Víctor. lo escuché. ¿Qué dijo en parte de qué va a hacer con la retroalimentación? Ah, hijo, si te quedas ahorita, te doy tu calificación de desglose. Ok, Víctor. Maestro, Sí. Stephanie dijo que creo que le está fallando su audio. Su micrófono no dijo presente. Sí, lo coloqué. Ah, bueno. Sí, lo Aquí no coloqué. dijo presente, pero sí está. Creo que Sí, está lo coloqué, fallando. hija. Ok, gracias. De nada. Víctor, ¿cuál es tu apellido, hijo? Es Junior, Es maestro. Junior. Ay, yo me pensé que era Víctor. Irwin. Sí. Claro. Irwin. Aquí está. Ok. Irwin, hijo, sacaste 22 de 22 en tus tareas. ¿Estamos? A ver, no. ¿Cómo? Sacaste 17 de 22 en tus tareas. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? A ver, ya te digo por qué. Déjame checar mi lista. Irwin. A ver, tu actividad 1, 2 y 3 la tengo. Tu actividad 4 y 6 no la tengo, hijo. Maestro, pero ya lo había enviado y se lo mandé la captura a Elizabeth donde decía hasta la fecha, cuándo lo envié y todo. Se lo enviaste. Es que no lo tengo, se lo juro. Sí, De se hecho, lo dije a Elizabeth, Elizabeth. a ver, la captura es que me ha mandado Elizabeth y que estoy revisando. Fueron de la lista de asistencia. Porque de hecho hasta ni en la plataforma están. Los subiste. Porque te digo, yo los descargué. Sí, los subí todos. El día y el tiempo indicado. Sí, a ese tiempo indicado de la tarea. Todos los subí. Yo por eso tenía la duda cuando mencionó mi nombre que te he entregado mis tareas. Porque sí, de hecho, cuando yo descargué todos los archivos de Yo todos vi los en la compañeros, plataforma que sí ya se habían subido. lo estoy revisando. Déjame chance de reviso para ver si están allá. O te confirmo que si no aparecen. Por eso siempre les he dicho, cada vez que terminen de revisar, de subir una tarea, verifiquen que se suba el icono y que diga enviado para calificar. A ver, tarea. Sí, en el mío decía enviado para calificar. Tarea 4 no la tengo. Lo voy a revisar, a ver, estoy entrando. ¿Cuál es tu apellido? Sawich. Sawich. Sí. A mí así, sí lo tienes. La actividad 4 y la actividad 5.
Creo que yo entonces me traspapelé. Sí, sí está, hijo. Estoy checando nada más la actividad 6. Sí, por eso lo vi raro, porque todas las... De hecho, la subiste desde el 24 de mayo. También ese desde el 25 de mayo. Ok, hijo. Sí, todas las mismas fechas. Entonces, ok, 22 de 30, 22 de 22 en tareas. Eso sube a 30 de 35. ¿Ok? Muy bien. Maestro. ¿Alguna duda Sí, más? gracias. Maestro. No, nada. Sí, Jovac. Yo también quiero mi retro. Jovac, Jovac, tuviste 22 de 22 en tus tareas. Tuviste 2 de 3 en participaciones. Tuviste 2 de 2 en asistencia. Y en tu examen sacaste... A ver, Jovac, 42, que equivalen a 3 puntos de 8. Todo eso suma 29 puntos. Ok, maestro, porque me había dicho, creo que 28. 28 me había dicho. No, 29 final. Ok, está bien, maestro, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, maestro. Pero me dijeron que no sé qué es Junior. No te escucho, hija. Me dijeron del Junior que no tiene las tareas. Y sí, no tiene las tareas 5 y 6. De hecho, lo puso en el grupo de educación y los etiqueté de las En el tareas. grupo. Sí, porque nosotros tenemos un grupo de donde nos mandamos archivos. Entonces, mencioné a las personas que no tenían tal tarea y cada quien me mandaba mensaje. De hecho, viste que, sí, que me mandaste el de Rus, que me dijiste que los iba a subir. Sí, de hecho yo le reenviaba mensajes igual. No exactamente, sí lo tengo. Pero el de Irving no lo había visto, el de Junior. Ya se aclaró, ya tiene todas sus tareas y tiene todos sus puntajes. Y el de Rus Coelho, sí, la señorita no me envió. De hecho, lo volví a secar antes de volver a colocar calificaciones. Y, ¿te acuerdas que me dijiste que lo iba a subir? Sí, maestro, no subió nada, ¿verdad? No subió nada. Nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Veo que está Bach por acá, veo que está Landy por aquí. A Jovac ya le vi. No, maestro, es que pensé que iba a cerrar usted la ¿No? conferencia. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, maestro, yo igual. Así estoy. Pensé que Ok, iba a cerrar. entonces, si no hay más dudas, Elizabeth, ¿tienes alguna otra duda o observación? Por el momento no, maestro. Ok. Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho.